El día de hoy vamos a hablar sobre cómo lo que está pasando en Venezuela es un síntoma de un capitalismo fósil que si no acabamos con él nos va a acabar no solo con la humanidad, sino también con todas las otras especies y con la habitabilidad en el planeta Tierra. Entonces, no sé qué tan largo sea, espero no divagar muchísimo, pero por favor véanlo porque siento que es una reflexión que hay que tener en cuenta, más allá de probablemente han estado viendo mucho sobre Venezuela, seguramente los niveles de análisis que han visto son más políticos, de geopolítica en cuanto a pues, relaciones de Estados Unidos con Venezuela y cosas así, pero también, como siempre, yo creo que es muy importante meter a todo lo político y a todo lo geopolítico una dimensión ecológica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo el petróleo ha moldeado las desigualdades del mundo desde sus primeras booms, que fueron a mediados del siglo XIX, de cómo el petróleo ha moldeado la geopolítica y la ecología del planeta Tierra, y cómo, a pesar de los intentos por regular su uso, ya que es terriblemente contaminante, pues realmente no ha habido nada que se haga. Eh, y sí, en realidad, Venezuela es un asunto que nos concierne a todos, porque todos vivimos en este planeta, todos compartimos una ecología entrelazada planetaria, eh, y, y, si crees, si eres de aquellos que creen que si no soy venezolana no puedo hablar del tema, te recomiendo mucho este artículo de Carla Escofé, porque ella plantea muchos argumentos sobre por qué sí es importante hablar de Venezuela, más siendo todos latinoamericanos, porque el contexto que tiene Latinoamérica con las intervenciones estadounidenses es muy fuerte. Y más allá de eso, algo que siento que podríamos agregar es lo que ya les dije, toda la dimensión ecológica. Como veremos más adelante, a través de las industrias petroleras, y aunque no lo crean, también de industria de la fruta, que es otra cosa que hablaré en otro video, Estados Unidos ha moldeado la política de Latinoamérica, ha hecho muchísimos golpes de Estado y ha causado mucho caos, lo cual afecta no solo a las personas, sino a todas las otras especies y al cambio climático como tal. Entonces, dividí este video en 4 secciones. Tengo aquí mi libreta muy bonita que me regalaron de Navidad para decírselos por si quieren saltarse a una sección en particular. Primero voy a hablar como una introducción sobre cómo lo que pasa en Venezuela concierne a la ecología planetaria en general. Luego vamos a hablar de la derecha y el cambio climático, cómo están muy entrelazadas. Luego vamos a hablar de cómo el sistema capitalismo opera a partir de hegemonías. Entonces no es que solamente Estados Unidos sea la causa de todos los males, sino que el capitalismo opera con distintas hegemonías. Y vamos a ver un ejemplo muy interesante sobre cómo Inglaterra, eh, gracias a los descubrimientos energéticos, pudo pues atacar a Palestina desde hace muchísimo, en 1840, pero ese siento que es un ejemplo muy interesante porque nos pone de vista que el asunto energético es algo que está muy en el fondo del capitalismo, entonces el capitalismo no solamente es política ni economía, sino que también es las relaciones tanto de la política como de la economía con la energía y los flujos energéticos que le permiten moverse. Y el petróleo que es precisamente eso. Y, ay, es Natsume, es mi gato. Y por último, vamos a hablar de cómo el petróleo moldeó la geopolítica latinoamericana, de cómo en realidad moldea toda la geopolítica. El petróleo es, se los voy diciendo de una vez, es muy interesante porque en análisis del capitalismo siempre se analiza como desde los ecosocialismos o ecomarxismos la relación que tienen los sistemas económicos con sus fuentes de energía. Y el capitalismo ha pasado por muchas etapas energéticas, como veremos en la parte de la historia de Inglaterra en Palestina. Natsume, ya. Bueno, en un momento, hijo del maíz. En un momento lo que le dio, lo que permitió que la hegemonía británica fuera así de fuerte fue precisamente que tenían el vapor, tenían el carbón. Entonces, ha habido muchas otras formas de energía, desde la más básica, que es el cuerpo, la somática, desde la exosomática, que son los animales, por ejemplo, hasta pues todos estos como el carbón y hoy en día el petróleo, que es muy interesante porque el petróleo no solamente es una fuente de energía, sino que también crea materialidad. O sea, piensen en todas las cosas que están hechas de petróleo. El petróleo es un momento, por eso se denomina capitalismo fósil, porque es un momento muy particular en el capitalismo donde esta fuente de energía también permite crear materialidades. Entonces, interesantísimo. Y sí, esas serán todas nuestras etapas. Entonces, sin más que decir, vamos a la introducción.
En 2022 fue el año en que las industrias petroleras más grandes tuvieron y registraron sus máximas ganancias económicas en la historia de la industria petrolera. Y si a ti no te sorprende este hecho, wow, debería, porque pensémoslo bien, a lo largo de finales, mediados del siglo XX y todo el siglo XXI, hemos estado marcados por muchos intentos de regular la crisis climática. Piensen ustedes en todas las COPs, que son un circo que se hace cada año para ver cómo diablos frenar la crisis climática y cómo diablos no extinguirnos. Eh, entonces, desde, por ejemplo, el protocolo de Kioto en 2005 hasta el Acuerdo de París en 2015, se planteaban formas en las cuales los estados debían regular y comprometerse a regular sus producciones de gases de efecto invernadero y de contaminación en general para que no sobrepasáramos el límite de temperatura una subida en temperatura de 2 grados centígrados, lo cual sería devastador y estamos muy cerca de, pero sería y será devastador para todas las especies y la vida en la Tierra. Y también para que para 2050 hubiera lo que se llama net cero, o sea, que hubiera una producción de cero gases de efecto invernadero, CO2, etc. Vamos en 2026. Si me preguntan si ha habido un avance significativo hacia esto, diría que claramente no. Y esto es porque no se toman en cuenta dos cosas. Primero, la mera forma de existir del sistema capitalista propicia el cambio climático y lo tiene metido en su misma forma de existir, entonces es imposible salirte del cambio climático y de la devastación ambiental si no cambias esta forma que es el capitalismo depredador y fósil. Segundo, se crea un ciclo vicioso entre las megacorporaciones que no quieren invertir para nada en la transición hacia la sustentabilidad y que dicen, no, ustedes estados, ustedes países tienen que pagarlo. Pero a la vez, estas megacorporaciones también apoyan económicamente mucho a que suban las ultraderechas y las derechas y el neoliberalismo, y entonces el Estado tenga poco o nada que hacer para transicionar hacia la sustentabilidad. Entonces se queda esta trampa y todos nos quedamos en medio sin poder hacer nada para sobrevivir. Pilares del capitalismo como BlackRock en estos últimos años han retirado todos sus intentos de meterse en la transición hacia la sustentabilidad porque ya no es un tema de importancia. Ya, pues, son unos hipócritas porque dicen las grandes corporaciones, uno de sus argumentos para no transicionar hacia maneras energéticas sustentables como el viento, el agua, la energía del sol, uno de sus argumentos es que son intermitentes, o sea, uno no controla qué tanta energía va a llegar, si es el aire, el viento, si es el sol, si es el agua. En cambio, el petróleo siempre lo vas a tener, lo cual se va a acabar, pero en lo que se acaba nos va a llevar a todos, entonces... Pero bueno, les digo que es una hipocresía porque Exxon, una de las grandes petroleras, el 70% de la energía que usan para toda su producción de petróleo es precisamente de fuentes renovables. Pero no, las naciones no pueden transicionar hacia eso porque no se puede confiar en esas fuentes, ¿no? Entonces ellos usan energía sustentable mientras al resto del mundo nos venden nuestra muerte, que también va a ser la suya, obviamente. Pero bueno, la derecha, la ultraderecha, está sumamente ligada al cambio climático y a la industria fósil. Y no es casualidad que esté resurgiendo una derecha muy fuerte en Latinoamérica y en el mundo. Podemos definir aquí a la derecha como ese partido que en sus prioridades está defender al capital y a los intereses del capital. Y los intereses del capital precisamente son los combustibles fósiles. Esto es algo que Andreas Malm denomina fascismo fósil, que creo que es un concepto interesantísimo, donde analiza cómo la manera en que las industrias petroleras, las industrias de combustibles fósiles, están entrelazadas con la derecha y la ultraderecha, no es una mera casualidad, sino que es una herramienta, y cómo el negacionismo climático, porque seguramente lo han visto a Trump decir que el cambio climático no es cierto, han visto a Milley, etcétera, etcétera. El negacionismo climático no es una casualidad ni es que sean estúpidos, lo cual sí son, pero no es una casualidad, es una postura ideológica fuerte que mezcla componentes del nacionalismo blanco en Estados Unidos o el nacionalismo en general, una nostalgia imperial de volver a ser un imperio muy fuerte y la industria fósil, que seguramente lo saben, pero si no, por ejemplo, Chevron,
la petrolera, da una cantidad enorme de dinero al Partido Republicano en Estados Unidos. Que la derecha está empeñada en proteger los intereses de la industria de combustibles fósiles, a pesar de que, en palabras de Malm, la industria fósil se vuelve con cada año más y más letal. Solamente falta que ustedes pongan en Google o en donde sea que busquen qué relación tiene los combustibles fósiles con el calentamiento global, con el cambio climático, con la crisis ecosocial, y que les salga la cantidad de resultados enormes. Y es que toda industria está sustentada por el petróleo. Donde lo piensen, hay la producción de lo que ustedes quieran. Incluso la producción cárnica, de la cual yo soy tan crítica, está muy sustentada en la producción de combustibles fósiles y en los combustibles fósiles como tal. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, sí, siempre culpamos a Estados Unidos. No, no siempre. Ahorita, porque Estados Unidos ahorita es la hegemonía actual. Pero hay que entender cómo el capitalismo funciona a través de ciclos hegemónicos. Estos ciclos la hegemonía sube, tiene un periodo de auge y luego baja y cambia a otra. Por ejemplo, antes de que Estados Unidos fuera la hegemonía mundial, Inglaterra era la hegemonía mundial. Precisamente lo que en el fondo le permitía a la hegemonía mundial ser hegemonía mundial era la dominación de los recursos naturales y de recursos energéticos que le permitieran expandir su dominio. Inglaterra es un caso muy evidente con el vapor, con toda la industria del vapor y del carbón. Le permitió que su industria militar fuera muy fuerte, se pudiera expandir. Entonces, como ven, hay una doble relación entre los complejos industriales militares y la energía y de dónde sacan la energía para hacer todo lo que quieren hacer. El ejemplo que pone Andreas Malm en este libro, que les recomiendo muchísimo leer porque tiene todo que ver con lo que está pasando en Venezuela, se llama La destrucción de Palestina, es la destrucción de la tierra. El ejemplo es el de Inglaterra, cuando estaba siendo amenazado por Egipto y por un movimiento de Muhammad Ali, que no es el boxeador, es un señor del siglo XIX. Y este movimiento en Egipto y en toda esa región estaba abogando por su soberanía y por producir sus propios recursos, no depender del mercado inglés, del mercado británico. Y eso era una amenaza directa al Imperio Otomano. Y si el Imperio Otomano caía, eso era una amenaza para el Imperio Británico, porque todas las rutas comerciales de India, que era su colonia principal hacia el mundo, eran esas, y aparte les iban a cortar unas rutas muy importantes para su venta de mercancías. Entonces Inglaterra, gracias al vapor, pudo pulverizar a la ciudad de Acre en Palestina en cuestión de, creo que menos de un día, lo cual hasta sorprendió muchísimo a los capitanes de esa misión, porque dijeron, wow, salieron a ver las costas del mar y estaba lleno de escombros con partes del cuerpo con cadáveres, y hasta ellos se sorprendieron del poder que tenía, porque si lo piensan, hasta ese momento, pues las guerras no eran tan desiguales, porque si bien los ejércitos, las armas que se tienen, sí, pero ya agregarle a eso el vapor y todo lo que se puede hacer con el carbón, con esta fuente de energía, ya era una dimensión súper más poderosa. Bueno, siguiendo a Bellamy Foster, la guerra no es una cosa que, ups, pasó, la guerra no es algo que, chin, llegamos a la guerra, no hay de otra, o ay, este ya me está provocando, entonces va a haber guerra. No, la guerra es central del capitalismo y central de los estados. Según Bellamy Foster, la guerra es el mecanismo de apropiación de los flujos de materia y energía que les sirve a los complejos industriales militares para asegurar la reproducción de sus sistemas de dominación. Charles Tilly, que es un sociólogo increíble, tiene una tesis que es que la guerra hace a los estados y los estados hacen la guerra. Entonces existe esta doble relación simbiótica entre los estados y la guerra. Hoy en día podremos verlo entre la industria militar, los complejos industriales militares y la guerra, en donde viven ambos por ambos. Y propone esta tesis en un libro que se me hace interesantísimo, que se llama Guerra y construcción del Estado como crimen organizado, donde propone que el surgimiento del Estado es precisamente como aquel del crimen organizado. O sea, vienen, te quitan todo y te dicen, págame por tu protección y yo te protejo. Entonces funcionan en realidad igual que el crimen organizado. Bueno, actualmente, como ya les dije, el petróleo, los combustibles fósiles, petróleo y gas también, son la base de la acumulación capitalista, entonces es lo que mueve mar y tierra. Pasando a nuestra última sección, el petróleo es muy importante porque ha moldeado la geopolítica de todo el mundo desde el mediados del siglo XIX hasta hoy en día. Para esto vamos a tener que hablar un poco de
finanzas internacionales, pero no se espanten, los voy a explicar lo más sencillo posible. Para esto vamos a abordar los shocks petroleros. En particular, los tres grandes shocks petroleros de la modernidad, que fueron el de 1973, el de 1979 y el de 1990, cada uno ligado a crisis geopolíticas diversas, el embargo árabe, la revolución iraní o la invasión a Kuwait. Entonces, las crisis que hay en el mundo afectan el precio del petróleo y eso causa muchas cosas. Los grandes shocks petroleros causaron que los países de la OPEP tuvieran un excedente de liquidez, o sea, muchísimo dinero, sin dónde meterlo, metieran a los denominados eurobancos. Los eurobancos son un fenómeno muy interesante sobre cómo el capital usurero es así otra de las pestes del mundo. Pero bueno, después de la crisis del 29 en Estados Unidos, hubo una cosa que se llama Steel Glass, que dijo que estadounidenses no podían tener bancos que abarcaran toda la nación, sino que los bancos tenían que ser por cada estado y que además, entre muchas otras cosas, para no hacerles el cuento grande, la Reserva Federal tenía derecho a congelarles las cuentas y a meterse en toda su información. Entonces, muchos de los capitalistas estadounidenses también se fueron a Europa, junto con los países de la OPEP, a hacer los denominados eurobancos, que eran bancos que no, la Reserva Federal no podía meterse a ver de dónde salía ese dinero, ni qué se hacía con ese dinero, ni podía congelarles cuentas, y era la manera perfecta de pasarte por el arco del triunfo todos los controles que hubiera sobre el dinero. Y bueno, como tenían tanto dinero, dijeron, ¿ahora qué hacemos? Los shocks petroleros nos dieron mucho dinero y no tenemos mucho que hacer. Entonces, ¿por qué no se lo vamos a ofrecer a Latinoamérica? Ah, perfecto. Entonces, los eurobancos, con todo el dinero de la OPEP, fueron a Latinoamérica a ofrecerles préstamos a cada país, pero para dejarlo allá afuera, los préstamos que se hacen, por ejemplo, del Fondo Monetario o del Banco Mundial, etcétera, todos tienen algo que se llama proyecto de fiabilidad, que es que te dicen, ok, te voy a prestar dinero, pero solo si me dices en qué lo vas a usar y cada 2 periodos de tiempo me vas diciendo cómo vas con el uso de ese dinero. Esto para que no cualquiera pueda embolsárselo y el dinero desaparezca. Pues bueno, los eurobancos llegaron a Latinoamérica y les dijeron, les damos todo este dinero y encima no pedimos ningún tipo de rendición de cuentas ni proyecto de fiabilidad, entonces ustedes pueden hacer con el dinero lo que ustedes quieran, lo que sí es que va a tener tasas de interés variable. Esto significa que ahorita les doy un interés muy bajo, pero en el futuro puede subir, yo no sé. Y los gobernantes de los países de Latinoamérica, super corrupción, dijeron, venga, matanga y alarme, no tengo que decirles ni en qué lo uso, y voy a tener muchísimo dinero. Así como se quedaron todo el dinero, no hicieron casi ningún proyecto social, luego subieron las tasas de interés muchísimo, a tal grado que ni siquiera podían pagar. Ustedes seguramente si tienen tarjeta de crédito pueden ver que hay como para no generar intereses o pagar el pago mínimo que siempre genera intereses. Bueno, pues los países latinoamericanos ni siquiera podían pagar lo, el interés del interés del interés del interés. Estaban endeudados, pero hasta las chanclas. Entonces dijeron, no, pues vamos a tener que ir con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional a pedirles dinero porque pues no nos queda de otra. Y el banco, y si no lo saben en este punto, es importantísimo que lo sepan, los préstamos y la deuda son la manera principal en la que los organismos internacionales y el capitalismo hace que los países hagan lo que él quiere. La deuda es como cuando tu compa te presta dinero, pero te dice, pues ahora tienes que hacerme el lunch todos los días. Ejemplo estúpido, pero es así. Los préstamos y la deuda son la manera en que obligan a los países a aceptar lo que sea. Piensen en cómo se instauró el neoliberalismo en Latinoamérica, o sea, cómo fue que subió Pinochet en el golpe de Estado, apoyado por Thatcher y por Reagan. Todo esto que Naomi Klein llama la doctrina del shock, todas estas violencias que se hacen para imponer formas de gobierno e imponer maneras de estructurar a las naciones que le convengan al capital, pues una de sus estrategias es precisamente a través de la deuda. Latinoamérica, el Fondo Monetario y el Banco Internacional le dijeron, claro, te damos tu dinero, solamente alíñate con lo que nosotros querramos. ¿Y qué fue eso? Neoliberalismo. Es importante aclarar que en este momento, bueno, en 1970, 71 para ser exacta, es cuando el dólar deja de estar sustentado por oro, empieza a estar sustentado por el petróleo y surge lo que se llaman petrodólares. O sea, el petróleo es lo más importante en la economía, de una manera súper simplificada. Porque el dólar, porque precisamente es otra forma en la que Estados Unidos, como hegemonía, garantiza su dominación. Y según Moore, los petrodólares posibilitaron la triste historia de gobernanza neoliberal. El neoliberalismo, una de sus características, además de todas las sociales, es que la ecología
le vale caca, no le importa. Para el neoliberalismo un bosque no es un ecosistema, un bosque es el dinero que le puedan sacar a las cosas de ahí vendiéndolas. El neoliberalismo es ese que te va a vender aire, así como en el Lorax. La destrucción y explotación socioecológica impulsada por los países centrales requiere de la militarización para la apropiación imperialista de los patrimonios globales. Las intervenciones militares permiten mantener las desigualdades mundiales en la medida en que la periferia continúa sustentando a los grandes centros capitalistas por medio de trabajo, bienes y recursos. ¿Les suena a Venezuela, Estados Unidos? Como resumen, creo que la frase de Nancy Fraser que les voy a leer a continuación está perfecta. Para garantizar el suministro y el control del petróleo, Estados Unidos patrocinó una serie de golpes de Estado en el Golfo Pérsico y en Latinoamérica, con lo cual aseguraron las ganancias y la posición de las grandes empresas petroleras y frutihortícolas. En síntesis, la democracia social propulsada por el petróleo en Estados Unidos se sustentó en una oligarquía impuesta militarmente en el exterior. Lo que está pasando en Venezuela nos concierne a todos, ecológicamente, muy problemático. ¿Tienen otras reflexiones sobre lo que está pasando, cómo se entremezcla con la dimensión ecológica y social? Háganmela llegar, yo leo todos los comentarios y espero que les haya parecido interesante. Para mí que es muy importante seguir reflexionando sobre cómo las cosas no solo son políticas, no solo son sociales, sino también ecológicas. Y eso no quiere decir que lo social y lo político no importe, sino que todo está entrelazado. Y el rol del petróleo es crucial en el capitalismo actual y aún más crucial es que empecemos a pensar maneras en las cuales salir de esta forma de producción. Hasta luego.